Bien, ayer estuvimos viendo con ustedes el modelo de programación lineal de Gepetto, ¿ya? A ver, déjenme ver un momentito. Qué raro. Se me perdió un archivo. Raro, se me perdió un archivo, pero para ese instante es un archivito para trabajar con ustedes, pero no está. Vamos a trabajar la que tengamos a mano. Esta de acá. Bien, solamente para recordar con ustedes la forma general de un modelo de programación lineal, debemos plantear la función objetivo, las restricciones funcionales y las restricciones de no negatividad o de rango de variable, ¿no? Entonces, son esos tres elementos que tiene un modelo de programación lineal. Sin embargo, un aspecto importante que no está acá y que me permití incluir hace instantes, pues algo ha pasado con mi archivo, es
¿ya? La definición de la variable. Todavía no aparece normalmente en los modelos, ¿sí? La definición de la variable. La definición de la variable, que en este caso ya debe ser la descripción de la variable o la actividad XJ que nosotros debemos trabajar en el modelo matemático, ¿ya? Entonces ahí viene XJ. Sería así. Aquí describimos la variable, describir la variable o actividad con las unidades respectivas. ¿Sí? Entonces, esa es la parte más delicada de la formulación de un modelo de programación lineal, ¿ya? Escribir la variable o actividad con las unidades respectivas, ¿sí? Entonces, necesitamos nosotros hacer este trabajo con carácter previo a la formulación del mismo modelo. Vamos a trabajar con el ejemplo de maximizar. Voy a dar un poquito de espacio para que la formulación del modelo esté también al lado. Si bien esto lo hemos hecho ayer, pero lo quiero volver a repetir para que quede completamente claro lo que se pretende con un modelo de programación. Entonces, se quiere producir muñecos de madera y trenes también. ¿Alguien quiere visitarnos en la sala? Bien, entonces tenemos ahí el modelo planteado, al lado, perdón, el problema formulado, al lado izquierdo, ¿sí? Es Gepetto SRL manufactura muñecos y trenes de madera. Cada muñeco produce un beneficio neto de 3 pesos, se supone que son 3 pesos por unidad, requiere 2 horas de trabajo de acabado y requiere 1 hora de trabajo de carpintería. Cada muñeco. Cada tren produce un beneficio neto de 2 pesos, requiere 1 hora de trabajo de acabado, requiere 1 hora de trabajo de carpintería. ¿Ya? Entonces aquí están el beneficio que produce y también los requerimientos en horas de acabado y horas de carpintería para cada tipo de producto. Cada semana Gepetto puede disponer de todo el material que necesite. No hay restricción respecto a la madera que se puede utilizar. Solamente 100 horas de acabado. Como para producir muñecos se requiere horas de acabado, solamente se disponen por semana de 100 horas de acabado. ¿Ya? Y, por otro lado, solamente 80 horas de carpintería. 80 horas de carpintería también por semana. Entonces, la carpintería es parte del proceso de producción del muñeco y del tren. Y cada vez que produzco un muñeco o un tren, se consume estas horas de carpintería. ¿Ya? También dice, la demanda de trenes puede
cualquiera, es decir, no hay límite en la producción de trenes, se puede vender toda la cantidad que se pueda. Respecto a la demanda de muñecos, es como mucho 40. Vuelvo a repetirles, ayer les dije y les voy a volver a decir hoy, ¿ya? Quiere decir que si yo produzco desde una unidad hasta 40, puedo vender los muñecos, ¿sí? Pero si produzco la unidad 41 en la semana, ese muñeco no se vende, no genera el beneficio de 3 pesos. Y lo único que hacemos es, produciendo la unidad 41, es consumir los escasos recursos que tendríamos. Quiere decir, vamos a consumir las horas de acabado y las horas de carpintería, pero sin recibir el beneficio. Por tanto, el modelo debe restringir ya la cantidad de producción de muñecos a un límite máximo de 40 unidades. ¿Queda claro? Respecto a los trenes no hay restricción, pero respecto a los muñecos sí, a un máximo de 40. No podemos producir más de 40 porque solamente consumiríamos recursos en caso de producir cualquier unidad adicional a los 40 establecidos como límite en la demanda. ¿Ya? Bien. ¿Qué nos piden? Nos piden, dice, Gepetto quiere maximizar sus beneficios o ganancias, ¿ya? Y nos pide, ahí está la pregunta, nos pide cuántos muñecos y trenes debe fabricar con ese objetivo, maximizar las ganancias o maximizar los beneficios, ¿no? Bien, entonces, ustedes saben que la ganancia se va a producir por el número de muñecos que se vaya a producir en el sistema de producción, valga la redundancia, aunque no nos referimos al mismo término, y el tren o la cantidad de trenes que se van a también producir en ese sistema de producción, ¿ya? Cada muñeco va a generar 3 pesos de utilidad y cada tren 2 pesos, ¿sí? Si ustedes estuvieran a cargo de la planta, ¿qué preferirían producir? ¿Muñecos o trenes? Vamos, adelante, ustedes ahora sí les toca participar. ¿Qué producirían ustedes? ¿Muñecos o trenes? No hay nadie en clases. A ver, Kevin, ¿qué dice? ¿Qué preferiría producir, muñecos o trenes? Ambos, ¿Por qué ambos? porque tienen el mismo tiempo de producción y la misma cantidad de ganancia de tiempo. No, porque ahí dice 2 pesos por cada tren y 3 pesos por cada muñeco. Lisbeth, ¿qué dice usted? Muñecos, porque tiene mayor ganancia. No le he escuchado, Lisbeth. Muñecos, Muñecos, porque se supone que cada muñeco genera más ganancia. sí. Esa es la lógica, ¿no? Edilson, ¿qué dice usted? Lo mismo eso, pero aunque el tren tiene dos rangos también, ¿no? No le he escuchado bien, Edilson. Pero lo mismo, muñecos. Ya. Juan Pablo. Sí, bueno, también comparto igual de que los muñecos. Ya, gracias. Sí, Sergio Rodrigo. Sergio Rodrigo. Trenes, porque tiene menor tiempo de producción y no tiene horas limitadas. Bueno, a ver, ya. Neida. Buenos días, dije muñecos. Muñecos, buenos días. Iblin. Iblin Adriana. Buen día, Inge. Si lo vemos al lado del ingreso, elegiría los muñecos. No lo he escuchado, perdón. Creo que su micrófono está
muy a lejos. Estamos en el micrófono. Los muñecos, Inge. Ok, ya. Bien, hemos escuchado varias opiniones, ahora vamos a ir a ver qué es lo que pasa, ¿ya? Bien, no se olviden, si nosotros producimos solamente muñecos, ¿sí? Vamos a tener límites, porque, perdón, ya sean muñecos o trenes, vamos a tener ciertos límites en cuanto al volumen de producción, ¿ya? Y aquí lo voy a marcar. Si producimos muñecos, ¿cuál va a ser el número máximo de muñecos que vamos a producir? Si solamente nos animamos a producir muñecos, ¿cuál es el máximo, la máxima cantidad de muñecos que podríamos producir? 40. ¿Por qué 40? Porque solamente sería esa la demanda que piden muñecos. Ya, pero los recursos que tenemos alcanzan, no. Alcanzan. Ya, entonces lo máximo que tendríamos que producir son 40 muñecos, ¿ya? Y si producimos solamente trenes, ¿cuántos tendríamos que producir? No hay límites. ¿No hay límite? Sí, dice, la demanda de trenes puede ser cualquiera, sin límite. Sí, pero esto es del mercado, ya de la demanda. ¿No? Pero hay recursos limitados aquí. Sería solamente 80, Inge. 80. Ujú. Ya. 80. Bien. Con 40 unidades de muñecos solamente, ¿cuánto sería la ganancia total? 120. ¿Cómo obtiene eso? Multiplicando la cantidad de muñecos por el precio al que se va a vender. No, no es el precio, ya es la ganancia. La ganancia, claro. Sí, sí, la utilidad. Entonces es 3 por 40 igual a 120, ¿no es cierto? Esa sería la ganancia. Eso es lo máximo que podrías ganar con muñecos. Solamente con muñecos. Y con trenes, ¿cuánto ganarías? 160. 160. ¿Ok? Bien, según esto, ¿convendría producir más trenes o más muñecos? Más trenes. Ya. Sí, de acuerdo. Por los resultados que hemos conseguido, parecería que nos conviene producir solamente trenes. ¿Sí? Sin embargo, el modelo de programación lineal nos da la chance de verificar si eso es así o no. Además, si el resultado es diferente, ya nos va a dar ese nuevo resultado como el valor óptimo. ¿De acuerdo? Bien, entonces, el primer paso dijimos, y hace rato, ya, debemos describir la variable o actividad con las unidades respectivas. ¿Ya? Después recién trabajamos con la función objetivo y las restricciones funcionales y la restricción de rango de variable. Para este problema, ¿sí? La variable va a ser de forma genérica, ya, xj. X sub j. Pero, como son solamente dos variables en este caso, porque la ganancia global va a depender de la cantidad de muñecos y la cantidad de trenes que nosotros vayamos a producir. ¿Sí? Entonces, como son dos variables, podemos describir variable por variable inclusive. ¿Ya? Podríamos describir de manera general, xj representa tal cosa. Pero también podemos ir variable por variable. Entonces, en este caso, si nosotros queremos formular nuestro modelo, no se olvide que la ganancia global, porque nos piden la ganancia, maximizar la ganancia, ¿cómo yo trabajo para la función ganancia? ¿Cómo sería la función ganancia? Si z es la ganancia global, ¿cómo calcularía el valor de z en función del número de muñecos y en función del número de trenes que tengo que producir?
Alguien que me ayude, participen, por favor, hoy es la clase práctica. No me obliguen a ir a la otra página. Digo, a la otra ventana para decir tal persona, tal otra persona. ¿Nada? Bien, solamente entonces parece que tienen dudas. Vamos a suponer que, ya, no estamos todavía, solamente vamos a ejemplificar. Ya, ejemplificando tendríamos, si X1 es el número de muñecos, y vamos a colocar número de muñecos a producir. Si X1 es el número de muñecos que debemos producir, ¿ya? Y X2, número de trenes a producir, ¿sí? Entonces, solamente a manera de ejemplificar, vamos a suponer que X1 vale 5 muñecos. ¿De acuerdo? 5 muñecos. Y X2 vale 10 trenes. Con esos valores de X1 y X2, si producimos ambos, ¿cómo obtengo yo la ganancia generada por ese volumen de producción? Tendríamos que multiplicar cada variable con su ganancia y Ya. luego sumarlo todo en uno y se va a obtener una ganancia total de ambos. Ya, entonces aquí la ganancia para los muñecos, según su compañero, es 3 por cada muñeco, es la ganancia por la cantidad de muñecos a producir, nos da igual a 15. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Y para los trenes es 2 por la cantidad que estamos produciendo, 20. Pero esta es la ganancia, ¿ya? La ganancia individual de cada producto. Pero estamos produciendo ambos, ¿ya? Esta es la ganancia. Entonces, la ganancia total, ¿cómo obtendría? Sumando ambos. Ya. Entonces, aquí la ganancia total, el total, sería igual a 35 pesos. ¿Sí? Bien, entonces, si yo produzco 5 muñecos y produzco 10 trenes, obtengo 15 unidades de ganancia por el número de muñecos que he producido y 20 unidades monetarias por los trenes que he producido. La ganancia total la obtengo sumando. ¿De acuerdo? Es decir, 15 más 20 me da 35. Bien. Ahora, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a reemplazar en vez de 5 X1 y en vez de 10 X2. Que al final son las variables que vamos a utilizar. Entonces, tendríamos que la ganancia total, los 35, ¿ya? Para estas cantidades, ¿sí? A esto vamos a llamar Z. Z es la ganancia total. Entonces, Z va a ser igual a 3X1 más 2X2. ¿Sí? Entonces, esa función general que hemos desarrollado, hemos encontrado, nos permite calcular la ganancia, ¿ya? Para cualquier cantidad de muñecos o trenes a producir. ¿Queda claro? Entonces, si yo, por ejemplo, ya no trabajo con 5 y 10, sino trabajo con 1 y 1, un muñeco y un tren, la ganancia va a ser 5. La ganancia ya total, estoy calculando con esta función. ¿De acuerdo?
Bien, entonces, ¿cómo es que se construye la ganancia global? La ganancia global es el aporte de la ganancia individual. Es decir, la ganancia de muñecos más la ganancia de trenes nos da la ganancia total. Lo mismo aquí en la función tiene que estar expresado eso. La ganancia de muñecos, la ganancia por la producción de trenes. La suma nos da la ganancia total. ¿Sí? Entonces, el objetivo, señores, es maximizar esta ganancia. Quiere decir, si esta es la función objetivo, yo debo maximizar la ganancia. Entonces, mi variable, o las variables de ganancia, resultarán ser número de muñecos y número de trenes. Por eso es que estaba definiendo número de muñecos a producir, ya, hasta ahí he descrito la variable, pero con las unidades respectivas, ¿sí? Número de muñecos a producir en unidades por semana. ¿Por qué? Porque la referencia que tengo acá de los recursos es que cada semana dispongo de 100 unidades, 100 horas de acabado y 80 horas de carpintería. Entonces, voy a reducir mi análisis a la producción semanal. ¿De acuerdo? Número de muñecos a producir en unidades por semana. Y número de trenes a producir también en unidades por semana. ¿Ok? ¿Se entendió esta parte? Sí, ya se entendió. Bien, señores, estoy de retorno. Hubo un corte de energía eléctrica acá en la universidad. Se cayó la energía y por eso es que me botó de la plataforma el Google, ¿no? No estaba conectado. Todo lo que hicimos se perdió. Bueno, vamos a volver a hacer ya más rápido esta vez. Entonces, señores, les decía, aló, están ahí, ¿no? ¿Me escuchan? Sí, que se escucha. Sí, sí se escucha. Ok, mil disculpas. Lo que pasa es que esos aspectos ya no se puede prever. Entonces, las variables, volvemos a trabajar, pero ya esta vez ya sabemos a qué estamos refiriendo. Entonces, las variables van a ser x1 y x2. x1 va a representar número de muñecos, ¿ya?
muñecos, ¿sí?, a producir en unidades por semana. ¿Ok? Y X2, número de trenes a producir ya en también unidades por semana. Esta definición que he realizado es variable por variable. Esto se puede hacer cuando el modelo tiene escaso número de variables, pero cuando tiene muchísimas variables, normalmente se hace una definición genérica. Y esta definición genérica viene ya utilizando ya la variable también en su definición general, donde establecemos que XJ representa número de unidades a producir ¿ya? ¿Sí? Del producto J. Donde J es igual a 1, ¿ya?, para muñecos. Y J es igual a 2 para trenes. ¿De acuerdo? Entonces, la definición genérica es en una sola línea se define XJ, número de unidades a producir, el producto J, donde J es igual a 1 o 2, donde 1 es muñecos y 2 es trenes, ¿ya? Y se coloca la unidad respectiva, en este caso, unidades por semana. Así es simple, ¿ya? Entonces, cuando hay muchas variables, no vamos a definir una por una, ¿sí? Porque eso nos va a tomar mucho tiempo y nos puede llevar nos va a demorar muchísimo y además podemos equivocarnos inclusive y tenemos que rehacer, ¿no? Porque no siempre a la primera, y esto les va a costar a ustedes un poquito, no siempre a la primera van a identificar la variable de forma correcta. Entonces, una vez que han definido, imagínense si se han equivocado, van a tener que borrar todo y otra vez empezar, ¿ya? Entonces, acostúmbrense a definir de manera general la variable con XJ. En otro ejercicio vamos a ver que no solamente hay variable XJ, sino más bien XIJ también, es decir, con doble entrada. Este es de simple entrada, con un solo subíndice. Hay problemas que vamos a trabajar con doble subíndice, X y J, ¿ya? Entonces, eso es importante explicarles en este punto, cómo se define la variable. La variable debe describir lo que va a representar, pero además las unidades en las que vamos a trabajar. ¿De acuerdo? Bien, entonces, la variable está definida. Vamos a entrar ahora a la función objetivo. Por si acaso, la variable normalmente se define, y esto ténganlo presente, según lo que pide el problema. En este caso es maximizar ganancias o maximizar beneficios, ¿sí? Y inclusive abajo dice cuántos muñecos y cuántos trenes debo fabricar. Aquí está, entonces mi variable es número de muñecos a producir, X2, número de trenes a producir. ¿De acuerdo? Entonces, ya en lo que nos pide en el problema, nosotros identificamos la variable con la que vamos a trabajar. A veces no es tan fácil, a veces, pero es cuestión de darse cuenta. Bien, señores, entonces, si nuestras variables son X1 y X2, la función objetivo tiene que estar en función a esas variables, X1 y X2. Entonces, la función objetivo, el objetivo del problema es maximizar la ganancia. Entonces, Z va a representar la ganancia global, que en este caso ya hemos desarrollado hace instantes. La función general de ganancia se construye de esta manera. Maximizar Z, tal que Z es igual a 3X1 más 2X2.
Esa es la función objetivo que podemos maximizar. Por supuesto, si esta función no tiene restricciones, la solución es infinito para x1 e infinito para x2. ¿De acuerdo? Claro, ese va a ser el valor máximo, z va a ser infinito, cuando x1 y x2 tomen valores máximos también, ¿no? Porque aquí, no se olviden que no puedo producir cantidades negativas, por tanto, x1 y x2 no pueden tomar cantidades negativas. Pueden ser 0 o mayor que 0. Entonces, en esa condición, el máximo valor de z, si yo trabajo solamente con esta función y no tengo restricciones funcionales, ni restricciones de contexto ni de contorno, ninguna restricción, ya la solución es simple. x1 y x2 toman valores infinitos y z toma el valor de infinito. Entonces, quien limita, quien restringe, y por eso se llama restricción, son los recursos disponibles con los que se puede generar esta ganancia. ¿Ya? Pues el siguiente paso es definir las restricciones funcionales. Las restricciones funcionales corresponden una restricción por cada recurso disponible en el problema. ¿Ya? En el sistema. En este caso, tenemos horas de acabado y horas de carpintería. ¿Sí? Son los recursos que se consumen a medida que nosotros vamos produciendo diferentes unidades de muñecos o diferentes unidades de trenes. ¿Ya? Entonces, tenemos dos recursos, básicamente. Si nos dieran restricciones de madera, también sería otro recurso, pero en este caso nos dicen que la madera, el material, se dispone en la cantidad que se requiere, que no hay límite sobre eso. Entonces, por eso es que no se toma en cuenta esa restricción, ¿ya? Es como si no existiera esa restricción, ¿de acuerdo? Bien, entonces, trabajamos solamente con los recursos disponibles. Se construye una restricción o se añade una restricción al modelo, uno por cada recurso. Entonces, vamos a tener el recurso de horas de acabado. Las horas de acabado pueden ser, por ejemplo, de pulido, etcétera, que lo hace, por supuesto, una persona o una máquina, y una persona, ¿no? O varias personas. Pero acá en el modelo viene como horas de acabado. Entonces, vamos a construir una restricción para las horas de acabado y otra para las horas de carpintería. Así dice la forma de plantear el modelo de un problema de programación. ¿Ya? Las horas de carpintería. Al lado derecho se coloca el valor del recurso. Por favor, siempre las mismas unidades. ¿Ya? En este caso, estamos trabajando por semana. Entonces, aquí dice cada semana. Entonces, son 100 las unidades del recurso de acabado y del recurso de carpintería están dados en horas por semana. ¿Ya? Esas son las unidades del recurso. Depende de las unidades en las que queremos trabajar. A veces hay que hacer la conversión previamente para compatibilizar unidades. ¿Ya? Entonces tenemos aquí los lados derechos, se llaman así los valores o términos independientes en cada restricción, lados derechos y que se encuentran al lado derecho de la ecuación o inecuación. ¿De acuerdo? Al lado izquierdo debo construir una función. Aquí está. Entonces, estamos escribiendo esto y debemos construir esta función al lado izquierdo. ¿Ya? Esta función resulta ser una función que incluye a todas las variables multiplicados por los coeficientes de consumo de esos recursos o la velocidad de consumo de esos recursos. En este caso, en nuestro problema, la velocidad de consumo se obtiene de los datos que nos dan en el planteamiento del problema. Acá tenemos que por cada muñeco que vamos a producir necesitamos 2 horas de acabado y por cada muñeco también 1 hora de carpintería.
En cambio, por cada tren, 1 hora de acabado y 1 hora de carpintería. Entonces, aquí tenemos la forma como se consume de manera simultánea si yo produzco trenes y produzco muñecos simultáneamente, ¿ya? Entonces, si produzco un tren y un muñeco, voy a consumir 2 horas de acabado por el muñeco y 1 hora de tren, ¿ya? Y 1 hora para el tren, ¿ya? Entonces, en ese caso, se van a sumar, porque voy a consumir 2 horas de acabado más 1 hora de acabado para tren, en total 3 horas de acabado. Entonces, cuando produzco yo de manera simultánea trenes y muñecos, como estoy generando acá la ganancia global, como si tuviera la producción de ambos tipos de productos, también tengo que tener el consumo de la misma forma, con las mismas variables. Repito, con las mismas variables. Entonces, voy a consumir el número de muñecos, para el número de muñecos, 2 por x1, 2 horas para cada muñeco. Entonces, si x1 es el número de muñecos a producir, pues el consumo de horas de acabado va a ser 2 por x1. Pero no solamente los muñecos van a consumir, sino también los trenes. Y los trenes consumen 1 hora por cada tren. ¿Sí? En suma, la suma de los dos nos da el consumo total de las horas de acabado. O sea, ya tengo la función al lado izquierdo y al lado derecho la cantidad de recursos disponible. Debo relacionar ya el lado izquierdo con el lado derecho. ¿Cómo tiene que ser el lado izquierdo con respecto a la cantidad de recursos disponibles? Es decir, con relación al lado derecho. ¿Cómo tiene que ser? Hay solamente 3 formas de relación. Menor o igual, igual o mayor o igual. ¿Cuál de estas 3 formas nos va a permitir la relación para este problema? ¿O nos va a permitir explicar la relación en este problema? Vamos. ¿Sería menor o igual a 100? Correcto, señor. Menor o igual a 100. No puedo consumir más de las horas disponibles. Dispongo de 100 por semana. Es decir, con la cantidad que voy a producir, no puedo consumir más de las 100. Y para el segundo recurso, ¿cómo será la función al lado izquierdo? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Nadie? Sería para muñeco 1 hora de carpintería, que sería solamente x1, más 1 hora de carpintería del tren. Ya. Sería menor igual que el menor igual. Ya, correcto. Está muy bien, gracias. Sería así entonces, porque para producir cada muñeco requiere 1 hora de carpintería y también 1 hora de carpintería para el tren. Entonces, la forma como se consume de manera global si produzco muñecos y trenes sería esta de acá. Ese lado izquierdo es relacionado con el recurso disponible, también debe ser del orden de menor o igual. Debe ser menor o igual. No puedo consumir más horas de carpintería que las que tengo disponibles. Por eso es que el lado izquierdo debe ser menor o igual que el recurso disponible. ¿Ya? Bien, hasta ahí hemos planteado las restricciones de los recursos disponibles. Sin embargo, existen otras restricciones que podrían plantearse en un modelo de programación lineal que no están relacionados necesariamente con los recursos, sino, en este caso, por ejemplo, de demanda, quiere decir condiciones de mercado, ¿ya? Que yo llamo restricciones de contorno, quiere decir del problema, de la situación en la que está trabajando el sistema productivo de Gepetto, ¿ya? Entonces, respecto a los trenes, no hay restricción, entonces esa supuesta restricción no se toma en cuenta. Igual que en el caso anterior, lo del material tampoco se toma en cuenta, ¿ya? Pero sí, aquí hay una restricción, un límite de cuánto producir del número de muñecos. Esta sí se toma en cuenta, ¿ya? Si esa restricción se toma en cuenta, ¿cómo podría plantear esa restricción acá en el modelo de programación lineal? ¿Sería x1 menor o igual a 40? Correcto, señorita, gracias. No necesito tener todos los términos, ¿ya?, al lado izquierdo de las variables que tengo que utilizar en el modelo.
Si x1 va a tomar un valor, debe ser menor o igual a 40, debo plantearlo tal cual me lo dicen las condiciones en el problema. ¿Ya? O sea, x1 menor o igual a 40. Aparentemente no hay más restricciones. ¿Sí? Y efectivamente es así, no hay más restricciones. Entonces, hemos terminado con la primera, segunda, tercera, y ahora nos toca la cuarta parte, las restricciones de la variable. ¿Ya? Rango de valor. ¿Qué valores probables puede tener x1 y x2? Mayor o igual a 0. Ya, perfecto. x1, x2, mayores o iguales que 0. Bien, y con eso hemos terminado de plantear el modelo. ¿Ya? La solución a este problema ya sabemos que es solución. El valor de la ganancia global es 180. Lo hemos resuelto gráficamente. 180 pesos por semana. Por si acaso, las unidades aquí son pesos por semana. Y si quieren verificar la congruencia de las unidades, también aquí. No se olviden que esto es 2 horas por unidad. Entonces será horas por unidad, ese 2 horas por unidad, serían sus unidades. Y x1 ya sabemos que es unidades por semana. Unidades con unidades, se nos va a quedar horas por semana, igual que el lado derecho. Debe haber esa congruencia, por favor, en las unidades. ¿Ya? Lo mismo pasa con el siguiente término, abajo también. Y aquí, x1 son unidades por semana y aquí es 40 unidades por semana también. Entonces, debe haber esa congruencia en cada restricción. Unidades por semana. Esas son las unidades de estas 40 de acá. 40 muñecos por semana, 40 unidades por semana. Y x1 es unidades por semana. ¿No? Entonces, lado izquierdo y lado derecho deben tener las mismas unidades. Si no existe compatibilidad, hay que utilizar o hay que convertir las unidades. ¿Ya? Hay que hacer la conversión de unidades. ¿Ok? Entonces aquí, Z es 180 en la solución óptima. ¿Ya? 180 pesos por semana. X1 es igual a 20. Eso trabajamos el otro día. Y X2, es decir, el número de trenes, es igual a 60. Unidades por semana. Lo mismo que los trenes. Unidades por semana. Entonces, esa es la solución para nuestro problema. ¿Ya? Fíjense que si producíamos solamente muñecos, conseguíamos 120 unidades de ganancia. Y si solamente producíamos trenes, 160. Si hacemos una combinación de ambos, el modelo nos recomienda hacer una combinación, producir 20 muñecos y 60 trenes, con eso tenemos la máxima ganancia, 180 pesos por semana. ¿Alguna pregunta sobre esta solución? ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió? Sí. Perfecto. Ahora vamos a plantear otro problema de minimización. ¿Ya? Y con eso prácticamente habríamos terminado la clase, pero nos falta un problema más. Por si acaso, ustedes tienen este archivo, está ahí en detalle cómo se formula. Claro, no usa x1, x2, utiliza x y y, pero eso es para la solución gráfica, ¿ya? Ahora vamos a ver el problema de minimización. Ya trabajé hace rato con organizar, inclusive cambié las figuritas estas, pero algo ha pasado con mi archivo que no lo encuentro.
tenemos ahí otro problema. Ahí está. Es un problema de minimización. Ya el problema dice, una empresa de automotores, CAR, fabrica y vende coches y furgonetas. ¿Ya? Estas son las furgonetas, la de celeste, y coches es la que está en mostaza. ¿Ya? La empresa quiere emprender una campaña publicitaria en televisión y tiene que decidir comprar los tiempos de anuncios en dos tipos de programas, ¿ya? De novela y fútbol. Lo clásico, ¿no? Novela y fútbol. Cada anuncio del programa de novelas es visto por 6 millones de mujeres y 2 millones de hombres. Ese es el alcance del programa de novelas. Cada partido de fútbol es visto por 3 millones de mujeres y 8 millones de hombres. Un anuncio en el programa de novelas cuesta 50,000 pesos y un anuncio en el de fútbol cuesta 100,000 pesos. CAR quisiera que los anuncios sean vistos por lo menos por 30 millones de mujeres y 24 millones de hombres ya en cada programa, por día o por cada vez que pasan una novela y el fútbol. CAR quiere saber cuántos anuncios debe contratar en cada tipo de programa para que el costo de la campaña publicitaria sea mínimo. ¿Ya? La empresa CAR quiere saber cuántos anuncios debe contratar en cada tipo de programa para que el costo de la campaña publicitaria esté al mínimo. Paso inicial, definición de variable. Tómense un tiempito más para volver a leer y entender el problema, ¿ya? Bien, ahora sí ayúdenme ustedes, el trabajo es para ustedes. ¿Cuál será la variable del modelo? ¿Qué variable emplearíamos en la formulación del modelo? Sería tiempo de anuncio. Bueno, su compañero dice tiempo de anuncio. ¿Qué dice el resto? Yo creo que sería los anuncios, los anuncios a contratar, novelas y fútbol. Ponte que novela sería una variable y fútbol sería otra variable, creo. Ya, pero no se olviden que debemos trabajar siempre en la descripción de la variable y las unidades con las que debemos trabajar en la variable. ¿Ya? Yo creo que también podría ser el alcance. Por ejemplo, el de novelas tiene un alcance de, digamos, 6 millones de mujeres y 2 millones de hombres, y sumados serían 8 millones, ¿no? En total de personas, y otra variable sería, por ejemplo, de fútbol, sumado de 3 millones de mujeres y 8 millones serían 11 en total, ¿no?
o no sé si está bien. A ver, para enfocarse muy rápidamente en lo que les estoy pidiendo, ustedes siempre deben revisar lo que pide el modelo, lo que pide el problema. ¿Ya? Y ustedes tienen ahí en ese recuadro morado lo que pide. ¿Ya? CAR quiere saber cuántos anuncios debe contratar en cada tipo de programa para que el costo de la campaña publicitaria sea mínimo. El problema se trata de minimizar. Perdón, adelante. Entonces sería las variables. Uno puede ser el número de anuncios para el programa de novelas y el otro el número de anuncios para el programa de fútbol. Ya, puede ser. ¿Qué dice el resto? Estoy de acuerdo, dije. El resto. Carlos Antonio, ¿qué dice usted? Igual en qué. Daniela, ¿qué dice usted? Yo le dije la... Ah, ya, usted me dijo, gracias. Es que no sabía quién me habló. Francis, ¿qué dice usted? Sí, sí, estoy de acuerdo. Ya, a ver, pero no se olviden que en el caso de la definición de variables tenemos que describir la variable y definir las unidades. La descripción será, sí, número de anuncios a pasar ya en el programa de novelas, ¿sí? O en el programa de fútbol, ¿ya? ¿Y la unidad cuál será? Vamos. Sería anuncio por programa. Sí, puede ser. ¿Qué dice el resto? Finge. Ya. Entonces, la variable, vamos a definir, como son dos, tendríamos que utilizar x1 y x2, ¿ya? Son pocas variables, pero deben acostumbrarse siempre a utilizar la definición genérica, ¿sí? Número de anuncios a pasar por programa tipo J. Donde J va a ser igual a 1 y 2, ¿ya? J igual a 1 va a significar novela. Y J igual a 2, ¿ya? Va a representar fútbol. Un minutito, tengo a alguien que está tocando la puerta, ¿ya? Enseguida vuelvo.
Ya estoy de vuelta con ustedes. Entonces, XJ va a representar el número de anuncios a pasar por programa tipo J, ¿ya? Donde J1 es igual a novela, J2 es igual a fútbol. ¿De acuerdo? Bien, a continuación, la función objetivo. La función objetivo también ustedes la van a obtener de esta parte en recuadro en morado, ¿sí? Siempre de lo que pide el modelo, siempre. De la formulación del problema, lo que pide, ¿ya? Ahí conseguimos la función objetivo. ¿Cuál será la función objetivo para este problema? Por supuesto, utilizando la variable que ya hemos definido. Sería una función mínima y dice que el costo de campaña sea mínimo. Entonces, en el problema nos dice que cada anuncio de novela cuesta 50.000 y cada de fútbol cuesta 100.000. Entonces tendríamos que multiplicar cada variable con su número de costo. ¿Ya? ¿Qué dice el resto? Sí, Ya. Dice acá, por si acaso, el costo de la campaña publicitaria para que sea mínimo. Eso dice. Entonces, la función objetivo es el costo de la campaña publicitaria. ¿Ya? ¿Cómo calculamos el costo? Entonces, Z va a representar el costo de la campaña publicitaria. ¿Sí? ¿Y cómo calculamos el costo en función de la variable? Simple. ¿Ya? Cada anuncio, cada pasada en el programa de novela cuesta 50.000 pesos y en el programa de fútbol cuesta 100.000. Entonces, si XJ es el número de pasadas, entonces tendríamos, en el caso de las novelas, 50.000 por X1. Y en el caso del fútbol, 100.000 por X2. La suma de ambos nos diera el costo total de la campaña publicitaria. Y lo que nos pide el problema es minimizar esa función. ¿De acuerdo? ¿Alguien tiene dudas? ¿No? Bien, continuamos. Entonces, ya saben, la clave es definir la variable. Si ustedes definen bien la variable, lo demás viene por añadidura. ¿Ya? Las unidades, no se olviden que acá es, perdón, arriba me faltó las unidades, la variable viene en anuncios, o número de anuncios, número de pasadas, por programa. O también simplemente el número de anuncios. Entonces, de acá X1 es número de anuncios por programa. Esas son las unidades de X y la unidad de 50.000 es pesos por anuncio. Anuncio con anuncio nos da pesos por la campaña, en este caso por programa de novelas y el otro por programa de fútbol. En total nos da pesos por campaña publicitaria o por ambos programas, ¿no? Así será la unidad de Z. Pesos por cada vez que utilizamos novelas o utilizamos fútbol. Bien, restricciones funcionales. Buscamos recursos. Siempre la forma de trabajar es buscar recursos primero. ¿Hay recursos? Recursos son normalmente tiempo y cantidad de dinero, ¿ya? Horas disponibles. Los recursos vienen planteados de esa forma. Tiempo, dinero, horas disponibles, material disponible, ¿ya? Acá vemos que dice que
no hay, para mí, yo no veo un recurso propiamente. ¿Sí? Dice, cada anuncio del programa de novelas es visto por 6 millones de mujeres y 2 millones de hombres. ¿Ya? Cada partido de fútbol es visto por 3 millones de mujeres y 8 millones de hombres. Pero CAR quiere llegar, sí, con sus anuncios, al menos a 30 millones de mujeres y 24 millones de hombres. Son restricciones, en este caso, de contorno, ¿ya? De condiciones de contratar la campaña publicitaria, ¿sí? Entonces, en ese caso, se plantea uno por cada restricción de contorno. En este caso tenemos 30 millones de mujeres. Es un lado derecho. 30 millones de mujeres. Y a otro lado 24 millones de hombres. ¿Ok? ¿Cómo se alcanza esa cantidad de mujeres con la campaña publicitaria? ¿Y cómo se alcanza esa cantidad de hombres en la campaña publicitaria? Es que yo debo escribir esa función al lado izquierdo de cada uno de esos valores de restricción o límite. ¿Ya? ¿Cuál será la función que me permite calcular la cantidad de mujeres alcanzadas según la variable planteada en el modelo, o con la variable planteada en el modelo? ¿Vamos? Inge, sería en 6 millones de mujeres por anuncios en novelas, más 3 millones de mujeres en los anuncios de fútbol. Ya. Entonces, ya su compañera de lado ya sabe cómo formular. A este lado debemos trabajar millones de mujeres, o sea, mujeres, si ustedes quieren, cantidad de mujeres, 30 millones, ese es el límite que tengo que alcanzar como mínimo. Entonces, al lado izquierdo es cómo llego con la cantidad, con esta variable que estoy utilizando, el número de pasadas, ya, a los 30 millones de mujeres. ¿Sí? Entonces, en el programa de novelas, ¿sí? 6 millones por cada pasada de, ya, el programa de novelas. Entonces va a ser 6 por x1. No se olviden que x1 es la cantidad de novelas, ¿ya? Pasadas por novelas, ¿sí? Entonces tengo 6 por x1. Sería la cantidad de mujeres que van a ver el anuncio en el programa de novelas. Pero no solamente las mujeres ven novelas, también ven fútbol, pero por supuesto en una menor cantidad. Entonces, esa cantidad en fútbol es 3 millones y la cantidad de pasadas que tengo son x2 en los programas de fútbol. De esa manera tengo la cantidad total de mujeres que van a ver el anuncio publicitario en programas de novelas y en programas de fútbol simultáneamente. Para la cantidad de hombres, de la misma manera, ya, las novelas ven 2 millones de hombres. ¿Sí? Y en el fútbol ven 8 millones. Bien, ya hemos construido los lados izquierdos de las restricciones de contorno. ¿Cómo tiene que ser estas restricciones, es decir, estas funciones del lado izquierdo con respecto al lado derecho? Hay solamente 3 formas: mayor o igual, igual o menor o igual. ¿Cuál de ellas corresponde en este caso? Mayor o igual. ¿Por qué mayor o igual? Porque dice que CAR quisiera que los anuncios sean vistos por lo menos por 30 millones de mujeres y 24 millones de hombres. Correcto, señor. Está bien, es mayor o igual. Pero además,
si pusiéramos menor o igual, no tiene sentido utilizar esta restricción. ¿Ya? Porque si es menor o igual, el menor valor de x1 y x2 va a ser igual a 0. ¿No es cierto? Porque nuestro objetivo es minimizar esa función de arriba. Y minimizar esa función de arriba significa conseguir el menor valor para z. Si no existe restricción, el menor valor para z es 0. Repito, si no tuviéramos restricciones, si el problema no tuviera ninguna restricción, el mínimo valor para z sería 0. Por eso es que no se justifica la restricción del tipo menor o igual. ¿Por qué? Porque nos originaría que si fuera menor o igual, x1 y x2 tomarían valores de 0. ¿Ya? Por tanto, no corresponde a una restricción del tipo menor. Igual, sí, solo si nos plantean así en el modelo. Ya digo, en la formulación del problema. Entonces, en este caso es la cantidad de personas que deben ver debe ser mayor o igual a 30 millones. Es el límite inferior del que estamos trabajando. Lo mismo para el caso de hombres, 24 millones. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta sobre el sentido de las restricciones? Ahora su compañero dice acá, por lo menos. Está bien, mayor o igual. Ya, pero debe haber una lógica, ¿sí? Respecto a la función objetivo, con las restricciones. Si coloco menor o igual, el menor valor para z va a ser igual a 0. ¿Sí? Como coloco mayor o igual, entonces el menor valor para z no va a ser 0. Con seguridad. ¿Ya? Bien. No hay más restricciones en este problema. Solamente nos quedaría la de rango de variable. ¿Cómo son estas restricciones? x1 y x2 mayor o igual a 0. Ya. De acuerdo. ¿Qué variante podría sufrir este modelo? Por ejemplo, nos pueden decir, disponemos de 30 millones de unidades monetarias. ¿Cómo plantearíamos esa restricción? Es decir, disponemos de 30 millones de unidades monetarias como máximo. No hay más plata que 30 millones. ¿Cómo plantearíamos esa restricción? Podría ser 50.000 por x1 más 100.000 por x2 menor o igual a 30 millones. Correcto, señor. Así es. Entonces, no se olviden que la cantidad disponible está referida al costo que vamos a tener en la campaña publicitaria. ¿Ya? Estoy haciendo con otro color porque esto es adicional, no está en el problema. ¿Sí? Esa es la forma en la que se van a gastar los recursos. ¿Sí? Esto tiene que ser igual, si tenemos 30 millones. Así sería. ¿Ya? 30 millones de pesos. Esa sería la restricción si hubiera un recurso, cantidad de dinero disponible para la campaña publicitaria. Entonces, con estas restricciones tendríamos que resolver. Bien, señores, hemos visto un problema de maximización y otro de minimización, pero esto vamos a seguir trabajando, no es tan fácil. Muchos de ustedes todavía están con algunas dudas y seguramente no es fácil también identificar las variables en los diferentes tipos de problemas. Por eso es que vamos a trabajar alrededor de 10 o 12 tipos de problemas, ¿ya? Y eso lo vamos a hacer a partir del lunes. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta sobre lo que hemos visto hoy? ¿No? Bien, quedaremos acá. Nos veríamos con ustedes el día... Perdón, ¿alguien quería preguntar algo? Sí, dije yo. Para poder hallar las unidades de la función objetivo, esa parte no se ve bien, no sé cómo lo hallaron, no podría volver a reiterar. ¿Las unidades de la variable? Sí, de la función objetiva, sí. De la función objetivo. Ya, en realidad lo que nos piden es aquí es minimizar el costo a la campaña publicitaria. El costo puede ser
unidades por campaña publicitaria, perdón, pesos por campaña publicitaria, o simplemente puede ser pesos. ¿De acuerdo? Entonces, las unidades obtenidas para Z es el valor de la campaña publicitaria. Este valor de Z debe tener unidades en pesos por campaña publicitaria o simplemente pesos. Se supone que es por cada campaña publicitaria. ¿Ya? Entonces, estos 50.000 que nosotros hemos usado como coeficiente de X1 tienen unidades. Entonces, un anuncio en el programa de novelas cuesta 50.000. Entonces, 50.000 pesos por anuncio. Aquí viene pesos por anuncio. Aquí está. ¿No? Pesos por anuncio. Y hemos definido anuncios por programa para el caso del X1, su variable. Anuncios por programa. Entonces, simplifica anuncios con anuncios y nos queda pesos por programa o pesos por campaña. ¿Ya? Lo mismo haríamos con el siguiente término. Este será pesos por, o sea, los 100.000 tendrá la unidad de pesos por anuncio. ¿Ya? Pero este será en programas de fútbol. ¿Ya? Y X2 tiene anuncios, las unidades, por programa de fútbol. Si nosotros sumamos ambos, nos da pesos, pero las unidades globales son pesos por campaña publicitaria o por ambos tipos de programas. ¿Queda claro? Sí, sí. Ya. Ok, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Señor, perdón, ya en la práctica que nos dio, hay algunas que dice, en las restricciones de las variables dice NRS. Eso sí, es no restringida. Quiere decir que XJ puede tomar el valor desde menos infinito hasta más infinito. Eso quiere decir NRS. ¿Ya? Ahí está, muchas gracias, ingeniero. En ese caso, ustedes tienen que utilizar la regla número 6 de la formulación. Hacer un cambio de variable por dos variables. La variable que es NRS por dos variables. Regla número 6, verifiquen las reglas de formulación. ¿Ya? Está bien, gracias, ingeniero. No, ¿de qué? Pues, ¿alguna otra pregunta? No hay preguntas. Bien, quedamos aquí. Nos veremos con ustedes el día lunes. Hasta luego, señores. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge.